¿Vas a compartir ya? Sí, ¿no? Sí. Ya recién sientan que listo, buenas noches. ¿Están mirando la pantalla? ¿Se mira lo que se está compartiendo? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ay, muchas gracias por el señor, me hacen sentir más adulto. Entonces, bienvenidos a este pequeño curso de matemáticas básicas. ¿Listo? Entonces, contaba, son matemáticas que ustedes ya han visto en algún momento de sus vidas, pero vamos a profundizar en algunos conceptos, en algunas cositas que de pronto quedaron volando en el momento en que ustedes los aprendieron, y vamos a hacer unos ejercicios. Ya Luis Fernando va en algún momento, pues vamos a trabajar en la pantalla para proyectar en el tablero lo que se va a hacer, y vamos a dejar unos ejercicios para trabajar aquí en clase y ya, creo que eso sería la jornada de hoy básicamente. Entonces vamos a comenzar. Entonces, los temas que vamos a ver hoy son esos 5 temas: área, perímetro y volumen de figuras geométricas, trigonometría básica, ecuaciones lineales, funciones y función lineal. Entonces, en cada una de ellas vamos a abordar lo que es la definición, concepto y ejercicios. Vamos a comenzar con ejercicios muy sencillos hasta algo que sea un poquito más de reto para ustedes. Sin embargo, si tienen alguna duda, alguna sugerencia con respecto al ejercicio, me lo manifiestan y con gusto lo vamos a resolver para que la respuesta llegue y no hayan esos vacíos que suelen ocurrir cuando se presentan este tipo de materias. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con el tema de área y volumen. Perímetro, área y volumen. Entonces, cuando estamos hablando de perímetro, el perímetro es la parte que es externa a una figura geométrica. Entonces, la mayoría de nosotros conocemos el terreno de la abuela. Entonces, cada uno de nuestros familiares se ha peleado por el terreno de la abuela. Y dicen, no, es que a mí me tocó más terreno, no, es que yo estoy perdiendo terreno. Entonces, cuando vamos a pelear por el terreno de la abuela, es necesario conocer cuál es el perímetro que está rodeando el terreno de la abuela. Eso se llama perímetro, ya lo vamos a ver más adelante. De repente entran a pelear por lo que es el área del terreno de la abuela. El área es lo que está dentro del perímetro, es decir, en este caso, nuestra figura que está aquí abajito, la que está encerrando un color azul, vendría a ser el área del terreno de la figura. Y cuando ya hablamos de volumen, estamos hablando de la capacidad o del espacio que ocupa un objeto en el universo. Entonces, ese es el volumen. Entonces, vamos a conocer los 3 conceptos y vamos a hacer de cada uno unas actividades y unos ejemplos. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar con el área. El área es la forma de medir un determinado espacio. En el caso de los polígonos, ¿qué es un polígono? Polígono viene de la palabra poli, es varios, y gonos es lados. Entonces, polígonos son las diferentes figuras geométricas cerradas, porque también hay figuras geométricas que se cruzan, pero los polígonos son los que conocemos. Pueden ser polígonos de 3 lados, de 4 lados, de 5 lados, de 6 lados, dependiendo del lado, también es el área de la figura. El área se calcula a través de diferentes fórmulas, es decir, cada figura geométrica asocia una fórmula con la cual se va a resolver y se puede calcular el área de dicha figura. Si el terreno de la abuela es un rectángulo, el área de un rectángulo. Si el terreno por el que están peleando es un hexágono, ¿cómo se calcula el área de un hexágono? ¿Listo? Que varía según la forma y el número de lados del polígono. Entonces, dependiendo del número de lados, varía la fórmula. La unidad que se utiliza para medir el área es las unidades cuadradas. Si estamos midiendo en centímetros, las unidades serían centímetros cuadrados. Si estamos midiendo en metros,
sería metros cuadrados. Si estamos midiendo en hectáreas, hectáreas cuadradas. ¿Listo? Entonces, ¿preguntas hasta allí? ¿Es claro el concepto de qué es el área? Sí, señor. Ah, listo, muchas gracias. Entonces, procedo. Las fórmulas de las áreas de las diferentes figuras. Entonces, si tienen para tomar apuntes, ese es el momento que saquen un cuadernito, saquen su agendita, no sé, donde estén anotando su curso. Entonces, esas fórmulas del área sí son muy necesarias para el trabajo de matemáticas. Entonces, tenemos el área del cuadrado. Un cuadrado tiene sus 4 lados iguales. Entonces, el área del cuadrado es básicamente multiplicar 2 lados. Se multiplica el lado que puede ser como todos los lados son iguales, el área es la multiplicación de 2 de sus lados. Multiplicación. ¿Listo? Entonces, área del cuadrado es L por L igual a L al cuadrado. El área de un triángulo. El área de un triángulo, ustedes saben que tiene una altura y tiene una base. Entonces, el área, por lo general las áreas se determinan con la letra A mayúscula. Y sería área igual a B, que es la base, por H, que es la altura, dividido entre 2. ¿Por qué dividido entre 2? Es por una fórmula matemática que sale que, pues eso no nos corresponde ahorita, pero ya después, cuando ustedes estén viendo un poquito de trabajo en algún concepto de matemáticas, van a saber por qué se divide entre 2 el área del triángulo. ¿Listo? Si el área se está midiendo en centímetros, cada lado está en centímetros, las unidades son centímetros cuadrados. ¿Listo? El romboide. El romboide se sabe que es una especie de como trapecio que se corta y forma, es la suma de un rectángulo más 2 triángulos partidos. Entonces, el romboide, el área es la altura del romboide, se multiplica por la base y eso nos daría el área del romboide. Ya tenemos aquí nuestro primer polígono que tiene 5 lados. Entonces, como tiene 5 lados, es el pentágono, es decir, el número de lados por esta A que se llama apotema. Entonces, el área es el número de lados, en este caso del pentágono, por el apotema. Esta distancia nos la da, cada ejercicio que nosotros resolvamos nos la va a dar sobre 2. El área del rectángulo, que es un área muy sencilla. La base por la altura. ¿Listo? ¿Qué diferencia hay del rectángulo con el cuadrado? Que el cuadrado tiene sus lados iguales. El rectángulo solamente tiene 2 pares iguales. ¿Listo? El rombo, el área del rombo. D es la distancia mayor. D mayúscula, perdón, es la distancia mayor. D minúscula es la distancia menor. Entonces, el área es distancia mayor por la distancia menor sobre 2. El área del círculo. El área de la circunferencia es un área que se utiliza mucho en matemáticas y que genera a veces mucha incertidumbre y mucho miedo. ¿Por qué? Por este numerito de aquí, el número pi. Pero el número pi lo vamos a tener presente como 3.14, ¿listo? Con 2 decimales. Entonces, cada vez que nos pidan hallar área de la circunferencia, tomamos R, que es el radio. Todos sabemos que el radio es del origen o del centro de la circunferencia hasta el extremo, hasta la línea que encierra la circunferencia, al círculo, perdón. Y cada vez que el radio se vuelva más grande, entonces el área que va a ocupar la circunferencia va a ser un poquito más grande. Entonces, área del trapecio, base grande, es decir, la base mayor, más la base menor por la altura, h sobre 2. Entonces, eh, vamos a dar unos, ay, no traje mi reloj, vamos a dar unos 5 minutos para que ustedes copien estas fórmulas y después de los 5 minutos vamos a hacer unos ejercicios sencillos para que ustedes apliquen estas fórmulas y continuamos. ¿Listo?
Y te toca voltear. Listo, entonces, como ya copiaron las fórmulas, ¿se observa claramente en el tablero lo que está escrito o se mira borroso, se mira extraño?
Se ve un poquito borroso, profe. A ver, vamos a probar acercando este aparato un poquito. ¿Allí se mira mejor? Sí, señor. Listo, entonces, como ya me dijeron que se observa mejor, voy a proponerles 4 ejercicios. Son ejercicios que van a ayudar a... ¿Perdón? La imagen no se proyecta amplia, solo como un cuadrito pequeño, pues en mi caso lo veo así. A ver, vamos a trabajar en eso un momentico. Ya ahí se ve más amplio. ¿Ahí se mira mejor? Sí, ahí se ve Listo, mejor. entonces. Sigue estando chica, sigue estando chica Mi la internet, es como mi, imagen, no sé. pero ya ahí se ve mejor. Listo, entonces, hay 4 ejercicios sencillos para trabajar. Allá del área de las siguientes figuras. Son 4 figuras geométricas, un cuadrado, un rectángulo, un trapecio y una circunferencia. ¿Qué debemos hacer nosotros? Aplicar las fórmulas que conocemos o que ya les compartí anteriormente en la anterior diapositiva y vamos a hallar el área de las circunferencias. Entonces, de las siguientes figuras geométricas, perdón. Para eso, creo que vamos a tomar un tiempo estimado de unos 5 minutos. Entonces, en 5 minutos podemos ya pasar de tema para continuar. Entonces, 10 minuticos vamos a dar para que completen esa actividad. ¿Listo? Entonces, son las 7 en punto, 7:10. Socializamos las respuestas y continuamos. ¿Listo, muchachos? Ok, claro que sí. Instructor, para que no, en mi caso no estoy viendo, pero si pueden compartir una foto por el chat, sería muchísimo bueno. Listo, listo. Ya les enviamos entonces la foto. Instructor, qué pena, el chat creo que está desactivado. No veo el chat de la reunión. Compañero, creo que si te metes por WhatsApp, él lo envió por WhatsApp. Sí, está en el WhatsApp del grupo, estudiantes.
Ah, muchas gracias. Disculpa, qué pena. Ya.
Listo, entonces yo creo que ya todos debieron haber terminado, no era tan complicado. Sin embargo, esas cositas así sencillas nos van a aportar a nosotros como profesionales las herramientas o las formas de cómo se soluciona un problema. Las matemáticas son básicamente eh, formas de solucionar problemas. Entonces, cuando estemos trabajando, recuerden que hay que seguir una serie de pasos lógicos para resolver y llegar a la respuesta. Entonces, vamos a continuar con el temita y entonces, se observa la pantalla en sus dispositivos electrónicos. Sí, señor. Sí, Sí, señor. pero aparece compartida. Listo. Parece. Listo, entonces, lo siguiente a conocer es el perímetro de una figura. Entonces, denominamos perímetro a la longitud correspondiente al contorno de un determinado polígono. Es decir, es el resultado de sumar la longitud de todos los lados que forman un determinado polígono. A diferencia del área, el área es la multiplicación de sus lados. El perímetro es la suma de sus lados. Entonces, cuando vayan a pelear por el terreno de la abuela, ustedes digan, yo prefiero llevarme el área del terreno y no el perímetro. Entonces dicen, no, es que yo me quiero llevar el perímetro. Llévense el perímetro, yo me quedo con el área, dicen ustedes, y salen ganando. Entonces, perímetro de figuras geométricas. Para reconocer las figuras geométricas, obviamente vamos a trabajar con las que conocemos desde la secundaria. Tenemos el cuadrado, la circunferencia, el triángulo, el rectángulo, el romboide, el trapecio, eh, el pentágono y el hexágono regular. Entonces, como se dan cuenta, las X que aparecen ahí no son incógnitas de ecuaciones, son signos de multiplicar. Entonces, el perímetro del cuadrado es sumar sus cuatro lados, lado más lado más lado más lado, 4 veces, o multiplicar 4 veces el lado. En este caso, el lado vale A, y el perímetro es multiplicar 4 veces el lado A. El perímetro de una circunferencia, a diferencia del radio de la del área de la circunferencia, aquí multiplicamos 2 por pi por r. Entonces, nosotros teníamos que el área era pi por r al cuadrado. Acá es 2 por pi por r. Esa r de acá es el radio de la circunferencia. Desde el centro hasta la línea que contiene a la circunferencia. El área de un triángulo. Si es un triángulo equilátero, son 3 veces el área, 3 veces el lado. Entonces, ese lado mide A, ese lado mide A y ese lado mide A. ¿Por qué es equilátero? Porque sus tres lados valen lo mismo, sus tres lados son iguales. Entonces, el perímetro es sumar 3 veces su lado. Si fuera un triángulo diferente, tendríamos que sumar el lado A más el lado B más el lado C. Y tendríamos que hacer la suma de sus tres lados independientemente de cuánto mida cada uno. La suma del perímetro de un rectángulo. Como sabrán, un rectángulo tiene dos lados iguales y su otro par son diferentes de estos lados. Entonces, un lado se llama A y el otro lado se llama B. Para ello, para encontrar el perímetro, multiplicamos 2 veces el lado A, que sería este lado de acá y este lado de acá, más 2 veces el lado B y este lado B. Es decir, B por B, B más B, 2B. El romboide. El perímetro del romboide es la misma forma del rectángulo, solamente que para hallar el área del romboide usábamos nosotros la altura. Acá no, acá solamente es el contorno. ¿Listo? En el trapecio pasa lo siguiente, que si es un trapecio regular, es decir que sus dos lados de acá, el lado A, es igual, vamos a usar esta figura de acá. Si no son iguales, vamos a sumar normalmente todos los lados. Como son formas regulares,
son los lados iguales. Entonces, hay que tener en cuenta que para sumar y hallar el perímetro de figuras de lados iguales, se suma normalmente los 5 lados, o los 6 lados, o los 7 lados, o los n lados, y o se multiplica por la cantidad de lados. ¿Listo? Si el pentágono me ofrece 5 lados y son iguales, multiplico el lado por 5 y eso me daría el resultado. Lo mismo del hexágono. Entonces, mientras copian las fórmulas, yo voy a proponer otros ejercicios para que se hagan en clase. ¿Listo? Entonces los voy a dejar para que copien la fórmula y ya propongo más ejercicios. ¿Será que yo te puedo interrumpir un momento? Sí, claro. ¿Puedes, por favor, de pronto ampliar un poquito? Es que estamos viendo la pantalla 2 veces. Y 2, puedes ocultar, por favor, la barra para que la parte de abajo se pueda visualizar mejor. Exacto. Y lo otro me decías que se está mirando 2 veces la pantalla. Sí, me parece a mí, no sé si a mis compañeros les está pareciendo así. Y no me, obviamente como tú eres el que está compartiendo, pues no me deja elegir una sola pantalla. Sí, y creo que también se detuvo la grabación. A mí me parece que está grabando y me aparece una sola pantalla. Listo, ahora sí ya aparece una sola pantalla. Sí, 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 sí está grabando. Listo, entonces, ahorita, les voy a compartir en el grupo de WhatsApp 3 ejercicios sencillos de cómo calcular el perímetro de figuras geométricas. Entonces,
Para resolver esto vamos a dar unos 15 minutos, 10 minuticos para que se solucione. Hay números que son números decimales, por favor. Si se les dificulta hacerlos a mano, usen la calculadora, pero eh, yo propondría que se hagan a mano, que eviten usar el celular y eviten usar calculadora, que todo se haga mentalmente o en un papel para que ustedes puedan hacer algo como de gimnasia cerebral y dejar un poco nosotros la manía de usar tanto los dispositivos como las calculadoras. ¿Listo? Esa es mi propuesta. Entonces, voy a dejar de compartir un ratico. Voy a cerrar el micrófono para que trabajen. ¿Listo? Entonces, eh, en 10 o 7, 10 minuticos ya continuamos con el siguiente tema.
Listo, entonces ya, yo creo que ya terminaron todos, entonces vamos a continuar con el tema que vamos a trabajar. Ya vimos esta parte de el área, el perímetro, ahora vamos a trabajar con el volumen de figuras geométricas. Entonces, ¿qué es el volumen? El volumen es el valor numérico que mide la cantidad de espacio de espacio ocupada por él. ¿Por qué?
porque está ocupando un espacio en el universo. El alto, el ancho y la profundidad determinan el volumen. Cuanto más grandes sean los cuerpos, mayor es el espacio ocupado. Su unidad de medida es el metro cúbico o centímetro cúbico o milímetro cúbico. Todas las unidades que nosotros conozcamos van a ser medidas por cúbicas. Entonces, el perímetro solamente es en unidades. El área, unidades cuadradas. Y el volumen, unidades cúbicas. A continuación, pues voy a dar a conocer cuáles son las figuras, cómo es la forma de la figura y la fórmula del volumen. Entonces, comenzamos teniendo acá la primera figura, que es el cubo. Un cubo o un prisma cuadrado, es una figura que tiene 3 dimensiones. Tiene alto, largo y ancho. Entonces, como tiene 3 lados y son los 3 lados iguales, vamos a decir que eso es, el volumen es igual al lado al cubo. Entonces, una cosa es 3 veces el lado y otra cosa diferente es el lado al cubo. Entonces, si el cuadrado tiene 3 lados iguales, multiplicamos, para hallar el área, multiplicamos 2 veces el lado. Pero acá, para hallar el volumen, elevamos, es decir, elevamos el lado al cubo. ¿Listo? Entonces, siguiente figura es el paralelepípedo u ortoedro. Entonces, ¿cómo es un ortoedro o un paralelepípedo? Es como la caja, una cajita de zapatos. Entonces, esta cajita de zapatos tiene el ancho por la base por el alto. Entonces, como son medidas diferentes, vamos a tener que multiplicar las 3 medidas para hallar el volumen. ¿Qué se miden las unidades del volumen? En unidades cúbicas. Siguiente figura, el prisma. Entonces, en el prisma, vemos que el volumen del prisma es el área de la base, es decir, calculamos el área de esa base o de la base de acá por la altura. Entonces, ¿cuál es la altura? La altura me la da cada uno de los segmentos. ¿Listo? Entonces, si yo tengo un prisma pentagonal, porque la base es un pentágono, entonces hallo el área del pentágono, multiplico por la altura y tengo el volumen del prisma. Hay prismas rectangulares, prismas trapezoidales, hay prismas heptagonales, prismas cuadrados. Entonces, dependiendo de la base en la que se sostengan las figuras, van a ser también el volumen de ellas mismas. Entonces, siguiente figura, el cilindro. El volumen del cilindro es el área de la base por la altura. Pero para hallar el área de la base, recuerden que el área de la circunferencia era pi por r al cuadrado. ¿Listo? Entonces hallamos el área de la circunferencia, lo multiplicamos por la altura y encontramos el volumen del cilindro. Las pirámides, la base puede ser cuadrada, triangular, pentagonal, dependiendo del lado de la base, es el nombre de la pirámide. Entonces, esa pirámide, como tiene 5 lados de base, sería una pirámide pentagonal. Si tuviera 3 lados, sería una pirámide triangular. Si tuviera 4 lados, como las pirámides que hacen los egipcios, sería una pirámide cuadrada. Entonces, la fórmula es 1/3 por el área de la base. Ya sabemos que la base tiene que ser una figura que nosotros conozcamos, por la altura. La altura me la están dando desde el centro de la base hasta el vértice que une a todos los segmentos. Los conos. El volumen del cono es 1/3 del área de la base, también por la altura. Entonces, recordemos que el cono tiene base circular. Entonces, hallamos el área de la circunferencia y multiplicamos por la altura. ¿En qué se diferencia el área del cono del cilindro? Que acá yo lo estoy multiplicando por 1/3, es decir, que le estamos recortando una parte al cilindro y lo que sale del cilindro ya es el cono y eso es 1/3 del cilindro. Entonces, ese 1/3 es el que nos está proporcionando acá el cono. Y por último,
está la esfera. Entonces, la esfera, el volumen de la esfera es 4 tercios por pi por r a la 3. R es el radio. Entonces, el radio pues nos lo está dando el ejercicio. Nosotros debemos que hallar el volumen de la esfera y de esa manera pues ya encontraríamos el volumen. ¿En qué se miden las unidades de estas 6 figuras, estas 7 figuras? En unidades cúbicas. Entonces, les voy a dar un momentico para que ustedes también copien las fórmulas y vamos a hacer otros ejercicios para ir ya cerrando esta jornada de trabajo del día de hoy. ¿Listo? Instructor, qué pena. Esos son fórmulas de volumen, ¿cierto? Sí, son fórmulas de volumen. Ok, ok, gracias. Listo, entonces voy a cambiar la pantalla para que ustedes puedan ver el trabajo. Entonces, mentira, les voy a enviar la foto al WhatsApp.
Entonces ya al grupo les voy a enviar el ejercicio de 3 figuras geométricas, el volumen. Ustedes lo van a resolver y en esto sí vamos a trabajar un poquito la calculadora. Es posible que se necesite para hallar el número pi, por ejemplo, para la esfera. Y continuamos con la clase, ¿listo?
Listo, entonces ahora sí ya, vamos a continuar con el siguiente tema y con eso ya cerramos la clase de hoy. Entonces, el siguiente tema es trigonometría. Entonces, para este tema de trigonometría vamos a recordar que es una rama de las matemáticas que cuyo propósito es el estudio de la relación entre los lados y ángulos de un triángulo rectángulo y una circunferencia. Por ahora la circunferencia la vamos a obviar, solamente nos vamos a ubicar en un triángulo rectángulo. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo que uno de sus ángulos internos mide 90 grados. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Sencillo. El triángulo rectángulo es el que tiene un cuadrito en una de sus esquinas. Ese cuadrito mide 90 grados, no el cuadrito, sino la parte de afuera del triángulo. Entonces, eso mide 90 grados y pues ya varían las distancias de cada lado del triángulo y según eso pues también ya vamos a conocer cuánto mide los ángulos internos. Entonces, ya conocemos uno, vale 90. La suma interna de los triángulos, de los ángulos de un triángulo mide 180 grados. Entonces, si esto mide 90, los otros 90 están repartidos entre este ángulo de acá y el ángulo de acá. Entonces, uno puede valer 60 y el otro puede valer 30, dependiendo. ¿Listo? Entonces, la trigonometría se basa en el análisis y en el trabajo con un triángulo rectángulo. Hay que reconocer tres cosas en los triángulos rectángulos y en la parte de trigonometría. ¿Qué es la hipotenusa? Cada lado de un triángulo rectángulo tiene un nombre. Recordemos, en matemáticas se nombra absolutamente a todo, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Entonces, trigonometría no es la salvedad. Ya reconocemos aquí que el lado más largo, el que está siempre de frente al ángulo recto, se denomina hipotenusa, es decir, el que está enfrente al cuadrito de los 90 grados, este lado de acá, se llama hipotenusa. Entonces, el lado más largo se llama hipotenusa. Vamos a reconocer también que, como conocemos la hipotenusa, tenemos los otros dos lados se van a llamar catetos. Entonces, cateto y cateto. Dependiendo del ángulo, nosotros vamos a conocer si es opuesto o es adyacente. Si estamos trabajando con este ángulo de 60 grados, sería ese cateto adyacente o cerca o junto al ángulo de 60 grados. Es decir, el siguiente sería opuesto al ángulo de 60 grados. Si estamos trabajando con el ángulo de 30 grados, las cosas cambian. El adyacente sería este cateto que está aquí al ladito y el opuesto es el que está enfrente, es decir, ese de acá sería el opuesto. Solamente tenemos que darnos cuenta nosotros de qué lado del triángulo o qué ángulo vamos a trabajar para nosotros poder resolver los ejercicios. ¿Listo? Entonces, recuerden bien, ¿cuáles son los catetos? ¿Cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente? La hipotenusa no hay pérdida de generalidad porque ya sabemos que es el lado más largo de un triángulo rectángulo. ¿Listo? Ojo, una cosita más. Solo tienen hipotenusa y cateto los triángulos rectángulos. Los demás triángulos tienen lados. Entonces, solo cateto, hipotenusa, solo hipotenusa y catetos, el triángulo rectángulo. Los demás solamente poseen lados. Entonces, ¿cómo se va a trabajar acá nosotros? Ya les voy a proponer unos ejercicios para que se vean en el tablero y se pueda trabajar. Entonces,
Listo, entonces ya para terminar, voy a enviarles al WhatsApp un ejercicio sencillo donde les solicito que hallen las tres razones trigonométricas que les envié en la anterior foto. Entonces, no siendo más, creo que ya nos despedimos. En la siguiente clase vamos a entrar trabajando teorema de Pitágoras, algo más de trigonometría y continuamos con ecuaciones lineales y esperamos llegar hasta funciones. Entonces, eh, muchas gracias por su atención prestada. Ya los dejo con el instructor Luis Fernando y ya nos vemos en la siguiente clase. Que estén bien, muchachos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Oliver. Hasta Gracias por la luego. información. Hola chicos, antes de que se vayan, chicos, estamos quedados con algunas evidencias, muchachos. He estado calificando, pero la plataforma no me ayuda, ¿sí? Entonces, espero esta semana ya tener evaluado absolutamente todo de ustedes de las actividades pasadas. Voy a dejar 2 días de amnistía que van a ser para, ya les digo, julio, lo voy a dejar para el día jueves 3 y viernes 4 de julio para que lo tengan en cuenta, 2 días de amnistía que voy a dejar la plataforma abierta para cargar las evidencias que hagan falta de la actividad 1 y relacionada con TICS y temas relacionados con matemáticas. ¿Listo? Esa era la información final. Si tienen dudas, recuerden que pueden escribir en los grupos o me pueden escribir al interno. Que tengan una feliz noche, un abrazo para todos. Nos vemos el Instructor, próximo. buenas noches, qué pena antes de que se vaya. Le quería hacer una Cuénteme. pregunta. ¿Cuáles son las actividades de matemáticas que están pendientes? Porque hasta ahora pues nos había hablado de un cuestionario, pero que se Ah, sí. hacía después de esta clase, pero de resto Exactamente. no había. No, de matemáticas no, la amnistía solamente es para el tema de TICS, pero si ustedes quieren cargar matemáticas, pues lo pueden ir haciendo. Igual, la forma de trabajo que yo tengo es dejar las evidencias abiertas hasta final de la fase, ¿sí? La fase finaliza creo que 31 de julio, no estoy seguro, pero yo les dejo dentro de las actividades de matemáticas, yo les dejo hasta la fecha final de finalizar la fase para que ustedes puedan cargar las evidencias con tiempo. Es decir, instructor, en este momento nosotros podemos empezar a trabajar las evidencias de matemáticas. Sí, claro, no hay ningún problema. Ok, gracias. Bueno, que tengan una feliz noche. Hasta luego. Gracias. Hasta Buenas luego. noches. Gracias, hasta luego.